Bienvenidas al podcast de Maternidad Caos y Café, el espacio donde las madres agotadas nos encontramos para reír, compartir y sobre todo recordarnos que no estamos solas. ¡Suscríbete! Hola, hola, ¿cómo estás, Ana? Bienvenidos al episodio Hola, hola. de Caos y Café. Miren, tenemos fondo nuevo y vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del agotamiento mental de las madres, mujeres. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, Erika, estoy muy bien, con la mejor actitud, después de pasar semanas difíciles, complicadas, pero la actitud pues la lleva todo. Así que estoy bien con toda para hablar de este tema que me parece muy relevante, que es el agotamiento mental y muy invisibilizado, y por eso creo que le tenemos que dar tanto brillo al tema, para que las madres se den cuenta de por lo que están pasando, cuando lo están pasando. Sí, y invisibilizado y normalizado, Ana, Ujú, porque ya lo hemos adoptado y me incluyo, ¿ok? Lo hemos adoptado como un estilo de vida, al estar cansados, agotados constantemente, y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es realmente el agotamiento mental en madres? Bueno, esto se define como un estado de fatiga extrema que afecta la capacidad de pensar con claridad, ojo, tomar decisiones y gestionar nuestras emociones. Sé que estos estilos de vida, la sociedad nos demanda productividad, ujú, pero hay que ver si esta productividad es real. ¿Ok? ujú. Entonces vamos a abordar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de esta carga mental y herramientas. Hoy les vamos a ofrecer herramientas, cómo podemos solucionar esto. Recuerden que las herramientas hay que ponerlas en práctica, porque si no, solo se quedan en este episodio, así que es nuestra responsabilidad. Ana. Sí, y yo quiero comenzar toda esta reflexión del día de hoy y las herramientas que vamos a dar como con un texto de una paciente, este, y bueno, para que nos llame un poco a la reflexión y nos sitúe en lo que es el agotamiento mental, porque capaz acá lo estamos hablando desde un término que no está tan aterrizado. Y hay días en los que te levantas ya cansada, los que haces desayuno, limpias migas, resuelves problemas, mandas mensajes del cole, sientes que no paraste ni un segundo, pero igual piensas que no hiciste nada. O sea, hay un agotamiento que no se nota en la piel ni en los músculos, pero sí en la mente, en lo que estás todos los días haciendo. Y ese cansancio invisible que muchas madres llevan encima como una mochila que no se sacan nunca. Y eso más o menos es el agotamiento. Y más o menos son los síntomas que tenemos, aquellas, este, digamos, warnings que nos van dando ese día a día en el que estamos muy cansadas, en el que aun cuando hayamos dormido nos levantamos extenuadas, que sentimos que es algo que no para, que es una rueda que no para. Y este desgaste que sentimos, que no solo mental, también es físico, porque esto también se puede sentir en el cuerpo con dolores crónicos que los médicos no identifican la causa, pero hay dolores crónicos y el dolor es real, o con otras sintomatologías, se va agravando por la sobrecarga de responsabilidades, la falta de apoyo, la presión por ser madres perfectas, perfectas, ¿vale? Y la ausencia de tiempo personal y de descanso. O sea, acá tenemos también como unos datos claves que son importantes acerca de estudios, porque siempre nos gusta incorporar este tipo de cosas a nuestro podcast para que también tengamos un toque de ciencia. Y es que un estudio de la American Psychological Association encontró que el 68% de las madres se sienten emocionalmente agotadas. Ujú. Y en una encuesta de Motherly, el 93% de las madres afirmaron que sienten una gran presión por hacerlo todo bien. Y aquí vengo a cerrar también con este ejemplo, y es, imagínate una madre que se levanta temprano,
Prepara el desayuno, viste a los niños, organiza la casa, trabaja, regresa a casa, hace la cena, ayuda con las tareas y al final del día apenas tiene un momento para respirar. Y esto es día tras día. Ahora imagina el impacto que puede tener esa rutina sobre su mente y sobre su cuerpo. Erika, ¿cuál es? Bueno, quiero hacerte dos preguntas. ¿Cuál crees tú que es el impacto que esa rutina tiene? Y además, si en algún momento te has sentido así. Bueno, Ana, parece que estabas hablando de mí y le puedo adicionar otras cosas. Después de la cena, estudiar con los niños. eh, por ejemplo, en mi caso, yo estudio en las noches, en la universidad, de manera virtual, pero es una energía, ¿ok? Que yo estoy ahí porque para mí eso es importante como persona, ¿ok? Y estás dejando la otra parte, ¿ok? Yo sé que hay madres solteras, sin embargo, habemos madres como nosotros que también tenemos nuestra relación de pareja. Mi Y esposo. entonces, ¿dónde está ese espacio también? Ujú. Entonces, ¿cómo impacta? Bueno, impacta de muchas maneras. Sí. Eh, Hablando de hacer, estamos siempre Ujú. en el hacer, 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 hacer. Sin embargo, hay que hacer un break, hay que hacer un espacio para sentarnos, para practicar el autocuidado. ¿Ok? ¿Qué Claro. es autocuidado? Bueno, comer con conciencia, Mm. por ejemplo. Por A ejemplo, veces, no sé que si les parece pasa, si fácil. comemos y Mm. no nos dimos cuenta ni en qué momento nos terminamos la comida, ni qué cantidades de comida comimos, de alimentos, ¿ok? Mm. Bañarnos con conciencia, o sea, hacer las cosas aquí y ahora. Y yo sé que sonará un poco romántico el aquí y ahora, pero es de gran importancia, porque si nosotros estamos conectados con el presente, conectados con nosotras mismas, podemos estar conectados con nuestros hijos, con nuestro entorno. Pero el aquí, el ahora, así como tú lo dices, la mayoría lo ve romántico porque no es algo que solemos practicar, porque el aquí, el ahora también se practica. Sobre todo para nosotras, porque te escucho y por supuesto para nosotras y para todo el mundo en general que vive en tanto, en un ritmo tan acelerado y en una sobrecarga mental, en una rutina tal vez también de sobrepensar, estar en el aquí y el ahora es todo un reto. O sea, cabe la pregunta de decir, ¿qué es el aquí y el ahora y cómo se consigue? Sí, con práctica y haciendo, como digo yo siempre, un esfuerzo consciente. ¿Qué pasa? Como yo lo digo, bueno, te lo dije una vez que te mandé un mensaje. Sí, lo de afuera no me controla a mí, yo me Ujú. controlo, o sea, yo me gestiono, porque si no estoy dejando que todo un exterior y un montón de estímulos externos, de información, de quehaceres, de actividades, dominen mi vida, en vez de ser al revés, en vez de yo dominarlo, yo puedo elegir. Ujú. Entonces, eso es un tema importante. Puedes elegir, porque me dicen, Erika, pero ¿y cómo hago para parar? Para, para, así de sencillo. El mundo no se va a acabar. El tema es que requerimos un poco de calma. Y entrenamiento, porque en un mundo en el que hemos perdido la calma se tiene que entrenar. Yo le digo mucho a mis pacientes Claro, que el cerebro se entrena, y más cuando lo hemos sometido a un ritmo totalmente distinto, es como si lo hemos programado de otra manera. Entonces hay que reentrenarlo y reentrenarlo para volver a lo básico, claro. volver a lo sencillo. Una de las técnicas que a mí más me gusta es el mindfulness o la meditación, que muchos también creen que es algo muy hippie, pero que tiene mucha ciencia detrás. Sí, mucha ciencia y es muy sencillo. No tienes que irte a la montaña a sentarte como Buda, no. Usted se sienta en el sillón de su casa, un espacio cómodo, tranquilo, donde no te interrumpan, listo. Hay Ujú. muchas maneras de hacerlo. El tema es, Ana, es que
aquí vamos a otro punto que puede ser de otro episodio, pero lo dejo aquí colgado, nos hacemos adictos. O sea, en realidad es una adicción, El ritmo acelerado, claro, es sí. una El ritmo adicción que hay que parar. acelerado, las redes sociales, las pantallas, tenemos muchas adicciones y ni siquiera las tenemos conscientes. Pero está normalizado en la sociedad ser así porque según la sociedad somos así más productivos y está un poco alejado de la realidad. Exactamente, y otra de las cosas importantes digamos, compartir en este tema del agotamiento mental, es que una de las cosas que nos lleva al agotamiento mental es perder el aquí y el ahora y tener un ritmo muy acelerado y también Ujú. pasatiempos o hobbies que en vez de relajarnos o darnos dopamina natural, nos da unas descargas dopaminérgicas que nos hacen adictos a conductas que no son las mejores para nosotros. O sea, por ejemplo, sí, está bien ver un rato de Netflix, pero quedarte toda la noche, trasnochar para ver Netflix y hacerlo todos los días, y cuando empiezas a ver que prefieres hacer otras, o sea, prefieres reemplazar otras actividades por ver series, ahí hay un tema. Ya hay una adicción, claro. Hacer scroll infinito en las redes sociales, también crea una adicción y además crea una comparación constante con todo este tema de las madres perfectas. Hay muchas Ujú. madres que obviamente muestran, no hay que criticarlas, ellas muestran su mejor cara en las redes sociales porque en las redes sociales muy pocas personas te van a mostrar la realidad y la foto lo aguanta todo, Ujú, correcto. todo. Entonces tenemos muchas conductas, muchos comportamientos que nos dan una dopamina que no nos hace bien y nos hace adictos a comportamientos que creemos que nos están dando placer al instante, pero que al final nos va a dar mucho más inconformidad con nosotros y con nuestra vida en general. Correcto, correcto, Ana. Y bueno, y ahorita podemos hablar alguna de las causas de este agotamiento mental o de esta carga mental. Y hay una de las causas que para mí es muy importante y principal, es esa sobrecarga de roles que como mujeres tenemos. Ahora bien, yo voy a plantear lo siguiente. Yo Ajá, sí tengo sobrecarga de roles, ¿ok? Yo lo sí, asumo. sí. Sin embargo, a mí me encantan esos roles. O Ujú. sea, no lo hago por obligación. Ok. Ahora, que me agote, claro que sí. ¿Cuáles dirías que son tus roles? O sea, ¿cuáles son los roles que tienes consciente que ejerces actualmente? Mire, yo me encargo en parte del cuidado de mi casa, de la limpieza, del orden. Somos una familia grande. Ujú, Y bueno, mi esposo trabaja en la calle, obviamente. Mucha parte del tiempo, hay días que yo estoy sola y me encargo de la casa. Aparte, hago sesiones de constelaciones, trabajo, coaching, estudio. Soy la que busca y lleva a mis hijos a la escuela y los busco. Es algo que me encanta hacer. Me ujú, encanta dejarlos en la escuela y buscarlos. Bueno, la cocina, aparte, tengo un rol de hija, ¿ok? ujú, En lo que sí, puedo ayudar a mis padres, tengo un ujú. rol de mamá, tengo un rol de mujer, me De gusta hacer, profesora, porque quien ajá, no sea profesora, quien no se queda en las tardes haciendo tareas con los niños, de entrenadora correcto, física para los niños, de correcto, animadora, de psicóloga, cuando uno le da contención emocional a las pataletas que los míos hacen. correcto, Anita. De ser ese sostén de la casa, de hasta la lista del mercado, o sea, La de lista del proveedores, mercado, de a veces logística. la delego, ¿verdad? Mi esposo me ayuda en esa parte, o las cosas que hay que reparar en casa, si no las reparo yo. Mm, Eh, pero sí siento que tengo una sobrecarga. ujú, Sin embargo, esos roles me gustan. O sea, lo hago porque me gusta. Sin embargo, eso no quiere decir
que no me agote. Claro, de enfermera porque De a mí me ha enfermera, tocado ser enfermera más de una vez, porque cuando los niños se están enfermos, pues ¿quién más que la mamá está ahí pendiente de ellos, le mide la fiebre toda la noche, estás dándoles los medicamentos? Nadie se conoce mejor todos los medicamentos que la mamá. así, Nadie. a médico, bueno, a veces médico. A veces médico, sí. Y todo el mundo te Llevarlo pregunta a ti, De Uber, llevarlo de a Uber. sus tareas, llevarlo a sus actividades deportivas o las que tengan. Dígame las tareas del colegio, las notificaciones del colegio. El colegio ya es todo un trabajo. O Sí, sea, bueno, yo que tengo tres, bueno, ya uno empezó la universidad, pero cuando los tres estaban en la escuela, esos eran notificaciones de los tres diariamente. O sea, llegado mm, un punto, Eric, ¿y no te acuerdas que desde... Y yo, ay, no leí ese correo, que son miles de correos diarios. diarios. Y las tareitas, más la ropa, que se va la ropa, hay que sustituirla. Es que la casa, los hijos, la logística, todo involucra muchas tareas y una lista muy, muy, muy Muy larga extensa. e intensa. Por eso a mí me da rabia, digamos, hasta cierto punto, muchas mujeres que se han dedicado al hogar o que se dedican al hogar o que están mixtas haciendo lo que pueden. O sea, haciendo lo que pueden entre el hogar y el trabajo, que sienten que no llegan a nada, pero llegan a muchas cosas. Que nadie, que primero, la misma mujer, y me incluyo, porque me ha pasado, no me doy cuenta de lo mucho que soy productiva a veces simplemente en una tarde llevando a mis hijos al fútbol, al baloncesto, llevándolos a dar una vuelta al parque para que no vean pantallas, para que estén haciendo ejercicio, distrayéndose, haciendo conexión con ellos y luego haciendo toda la rutina de la noche y durmiendo junto a ellos, o haciendo lo que puedo todos los días también, con el ejercicio, cuidándome, etcétera. Pero muchas mujeres, y digo, me incluyo porque he estado ahí, no nos damos cuenta de lo valioso que es nuestra labor día a día, haciendo lo que está dentro de nuestras posibilidades, porque cada quien es distinto. Y lo que hacemos es sumarle a eso una lista interminable de lo que nos falta, como si Sí, nada nunca fuera suficiente. sí, y se me olvidó que hago también roles de veterinario porque en mi casa hay muchos animales, porque nos encanta y entonces me toca también llevarlos, cuidarlos, ponerle tratamiento, cuando, eventualmente si lo requieren. Entonces sí son muchos roles, Ana, son muchos roles. Y a eso le sumamos la falta de descanso. Ujú, sí. Y que es invisible, es una carga mental que es invisible. Que mucha gente dice, ay, pero tú ¿por qué estás cansada? O ay, pero ¿qué hiciste hoy? Ay, me gustaría tener tu estilo de vida. O que son cosas que al final son comentarios que están dirigidos no para sumar, sino para restar. Ana, te voy a hacer una pregunta. ¿Y no te parece a ti que las mismas mujeres han invisibilizado, nosotros como mujeres no hemos mirado eso, esa maravilla nuestra? Totalmente. Ahí quiero ser muy enfática y creo que somos las primeras que hemos invisibilizado todas. O sea, desde las generaciones anteriores que está bien. Mira, el tema de generación de cristal o no, eso me parece irrelevante y creo que son términos que no suman. No. Creo que lo importante en todo esto no es si somos de cristal o si somos de titanio. Aquí lo importante es que somos humanos. Y en esa humanidad entra el estar cansado, entra hablar y validar nuestras emociones y las generaciones de antes no solían hacerlo. Entonces se tragaban todo, todo lo resistían y entonces si ellos pueden, tú por qué no puedes y entre todo el tema también de, es que las generaciones de ahora no aguantan nada, pero también las mujeres de ahora se exigen entre ellas, incluso entre los comentarios que se hacen a veces ciertas mamás. O Ujú. sea, y esa pregunta que haces me parece súper válida, porque hay mamás que, bueno, que lo pueden y lo quieren todo.
O sea, en el sentido de que les gusta hacer las tareas del hogar, les gusta cocinar, aman cocinarle a los hijos, entonces, bueno, le cocinan a los hijos y ese es su disfrute y su conexión. Pero hay otras que no. Hay otras que su forma de lidiar con todo es, y que tienen que trabajar porque también son mamás solteras, entonces, o no son mamás solteras, pero tienen que trabajar o quieren trabajar y no se pueden ocupar casi de la casa y les queda muy difícil de los hijos y también lo están haciendo bien, pero digo, en nuestra posición de madre parece que ninguna posición y nada de lo que estés haciendo está del todo bien. Y Correcto. desde otras madres también se recalca eso, o sea, las mujeres somos protagonistas de invisibilizar lo mucho que hacemos desde cada una de nuestras posiciones diariamente. Y te quiero hacer la pregunta Ajá. si tú has sentido en algún momento también que tu propia red o tus propias amigas o amigas que estén en la misma situación que tú, en algún momento, incluso sin quererlo, han hecho sentir esa invisibilización. Sí, claro, claro, yo lo veo en mí a veces. Ujú, Ahora soy un poco más consciente, pero lo veo en mí. Entonces, era lo que hablábamos ahora. Si yo no me valido y si yo no respeto y si yo no valoro lo que hago y no creo que eso sea suficiente, para los demás tampoco, porque ujú, yo le estoy mostrando a los demás que todo eso, todos esos roles que yo hago, no valen. Si no los valido yo, los demás no lo van a validar. Sí, sí me ujú. entiende. O sea, si yo no me Sí, doy claro. respeto, el otro no me va a respetar. O sea, todo comienza por nosotros. Pero aquí te quiero hacer una pregunta en específico. ¿Cómo lo ves a nivel personal y profesional? Ujú. Porque decirlo suena muy bonito, pero ¿cómo bajas tú y cómo lo haces real el validar tus roles? Sentir que es suficiente Ujú, y saber, eso es autoconocimiento, saber cuándo puedo parar y que si paro y no hago tal o cual rol, está bien, no está mal. ujú, Partiendo del principio de que soy un ser humano como cualquier otro ujú, y que hay días que se me da con mucha facilidad y ligereza y hay días que no se me da, ¿sí? ujú, Entonces es darnos cuenta de que el día que no se me dé, eso está bien, porque soy un ser humano y no estamos igual todos los días. Creo que lo hemos hablado en otros episodios, o sea, hay un rango en el balance. Así, hay días estamos aquí, así, así, ¿verdad? sí. ¿Ok? Así. O hay días así y hay días así Ujú, ujú, también. Y todo entra desde el rango de ser humanos. sí. Y en eso quiero enganchar con la siguiente idea que es otra de las causas de este agotamiento mental que sufren y sufrimos muchas madres, es la presión social y las expectativas irreales. O sea, no sé por qué convertirse en mamá hoy en día y además con las redes sociales, que creo que no han colaborado en este asunto, es como convertirse en una superheroína. Entonces hay unas expectativas que son inalcanzable, o sea, se quiere que seamos amorosas, pacientes, productivas en el trabajo, ¿no? Porque entonces te tienes que dedicar a la casa, pero también tienes que trabajar, porque si no trabajas, qué vergüenza. O sea, tienes que seguir produciendo y tienes que llevar dinero a la casa, por supuesto, pero también tienes que criar a tus hijos y tienes que hacerlo de forma paciente y amorosa. Pero también te tienes que dedicar al hogar, por supuesto, y tienes que hacerle comida a tu gente y tienes que cocinar y tienes que limpiar y tienes que tener todo ordenado. No, pero también tienes que estar presente. No sé cómo, pero de alguna manera te tienes que clonar y estar presente para hacer todas esas actividades, estar en el trabajo y estar con tus hijos, ¿no? Para ser una madre siempre presente. Y además físicamente saludable y en forma. O sea, es como, es irreal, es Una gran inalcanzable. perfección.
es inaccesible. Es una presión que de verdad nadie puede alcanzar. Sí, sí, yo escuchaba a una científica en estos días que decía, ¿cómo haces para llegar a todo? Y ella dijo, la respuesta es muy sencilla, no llego a todo, No, no se no puede. lo hago, no se puede. Y eso causa mucha frustración porque las redes sociales nos están ahí como vendiendo la idea de que sí se puede, de que hay madres perfectas. Mentira. O sea, si haces A, probablemente no puedas hacer B o no quieras, y eso también es válido. O sea, Mm. yo, por ejemplo, a mí de la casa tengo un gran apoyo, una gran ayuda en la casa y hago una que otra cosa, pero la casa no es como un tema, digamos, la labor de limpiar y de cocinar, no son dos temas que conmigo resuenan. Y yo antes cocinaba mucho más, etcétera, pero aprendí a renunciarlos y a delegarlos también, porque no Correcto. puedo alcanzar a todo. O Y ahí sea, entraste en un punto importante, que a muchas madres les cuesta delegar. Hay un tema de control ahí, que bueno, no es de este episodio, pero sí es importante reconocer el tema del control, porque es que si no lo hago yo, los demás no lo van a hacer como yo lo hago. ¿Me ujú, entiendes? sí. Sí, hay un tema ahí, pero es importante delegar. Y dicen, pero ¿a quién le delego? Siempre hay redes de apoyo, amistades, familias, una persona que le puedas pagar para que te ayude, pero es que y si no le puedo pagar, puedes hacer intercambios. Ujú, Hay opciones o sí. simplemente no lo hagas. Ya, un día. Y yo lo he practicado, Ana, porque yo tenía un poquito de un toque ahí de limpieza y orden. Ujú, Y yo lo tuve, un día dije, bueno, o la limpieza y el orden o mi salud mental. ujú, Y le fui bajando. claro. ¿Cómo? Claro. Haciéndolo, practicándolo. Y ya, hay días que mi casa no está perfecta y ya no me genera culpa, ya está bien. Bueno, ya mañana, pasado mañana vendrá la señora que me ayuda y listo. Ya, ¿me entiendes? Bien, Entonces, así. es buscar opciones también. Y ahora podemos hablar aquellas señales de advertencia de ese agotamiento mental, Ana. Sí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Y, y hablo desde mi experiencia. Eh, Te acuestas, descansas, porque he tenido sueño reparador. Sin embargo, en la mañana me levanto igualmente agotada, Ujú, cansada. Hasta puede darse inflamación. Entonces, incluso después de dormir. Y en temas de emocionalmente, podemos tener menos paciencia, estar más irritables, ¿ok? Tener cambios de humor. Como decimos aquí, no sé, estamos un poco mecha corta. Mecha corta es que de la nada me enciendo. Hay algo muy importante, la dificultad para concentrarnos. sí. No nos podemos enfocar en, en actividades que son importantes para nosotros. Mm, El tema de la toma de decisiones se nos puede hacer un poco más difícil. Entonces, también podemos entrar en temas de desmotivación, como sensación de vacío. Yo hago y hago y hago y nadie me ve, no lo y nadie me ve. valoran. Ajá, ¿Verdad? Esa sensación de que sí. sí, pero realmente no nos estamos mirando nosotros. Y Entonces, nadie me da un espaldarazo, ¿no? O sea, una aprobación. ujú, ujú. Ujú, O lo estás haciendo bien, y pienso que no tenemos que esperar que otros nos los den. de acuerdo. Hay que dispensarlo nosotros. Correcto. Incluso desde el mismo pensamiento. O sea, decirnos, oye, muy bien, o hice esto, hice aquello, logré tal y tal cosa,
a veces es tan difícil lograr visibilizarlo que escribirlo es una buena herramienta. Correcto. Ujú. Escribirlo es muy bueno. Y también lo vamos a unir con el episodio anterior. ¿Te acuerdas que el episodio anterior hablamos del diálogo interno? El diálogo interno, sí. Ajá. En Sí, ese sí, sí. mismo diálogo interno, incluir esa validación. Lo estás haciendo bien. Bueno, hoy no hiciste las 10 actividades que querías hacer, no pasa nada. Lo ruedas para mañana por orden de prioridades, ¿ok? O sea, yo lo hago así. ¿Qué actividad, si yo la dejo de hacer hoy, este, tiene grandes consecuencias? Entonces la hago hoy. La que tenga menos consecuencias, la voy pasando. Ujú. Ejemplo, si hoy no sé, voy a dar un ejemplo sencillo. Si hoy no pagué la electricidad de mi casa y la cortaban hoy, o sea, si yo no lo hago hoy, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la consecuencia? Grave, grave, claro, porque no pueden trabajar desde la casa, ni estudiar, ni ver ni distraerse, ni ver televisión, o sea. Exacto. Pero sí tenía que llevar, porque aquí entran cosas médicas también, los roles que tenemos, ¿verdad? Llevar un documento, tengo un documento que tengo un mes para llevar a la caja, ¿verdad? Y bueno, yo sé que si me tardo un día, 2 días más, no va a pasar nada. Igual puedo introducir el documento la próxima semana y no va a haber consecuencias, ¿me entiendes? Ujú, Entonces ujú. esa sería una herramienta Sí. como para aligerar el montón de actividades. Y lo estoy diciendo porque yo antes era así. Yo anotaba en una agenda 20 actividades y hasta que no terminaba la última no me quedaba tranquila. Ujú. Y me di cuenta que eso era como autolesionarme, automaltratarme, Sí, ¿sí? claro. ¿No? Y una exigencia muy alta, cuando nos ponemos una exigencia muy alta, Muy alta. de alguna manera nos estamos maltratando, porque estamos sometiéndonos todos los días a una expectativa que es muy difícil cumplir. Y si no la cumplimos, entonces, ¿qué? Nos sentimos culpables, nos sentimos inferiores o nos sentimos con poca suficiencia. Entonces, lo que hablábamos hace un rato es la cuestión de encontrar el balance, el equilibrio, que es tan difícil. Suena tan bien, pero es tan difícil. Y la flexibilidad, que este tema que estás hablando da mucho para la flexibilidad. A mí me encanta lo que hablamos el otro día, el 80-20. Ujú. 80-20, o sea, 80 de las cosas que te planteaste hacer hoy o de la actitud que querías hacer hoy, la lograste. Y el 20, no, déjalo ir. O sea, como tener un rango de tolerancia, ¿no? Que Correcto, el 20 a veces será, pues, no sé, si tenemos el periodo, porque nuestro estado de ánimo también cambia con el periodo, todo será menos, será más, pero bueno, tener un rango de tolerancia. Y aquí también quiero hablar, tú hablaste de como esos warnings, pero también de las consecuencias que da el agotamiento mental. En la madre, ¿cuáles pueden ser? El estrés crónico, la ansiedad, la depresión, el insomnio, la falta de motivación. En la ujú, familia, dificultades en la crianza, menor paciencia con los hijos, problemas de pareja. En la vida laboral, disminución del rendimiento y dificultad para concentrarse, lo que hablabas hace un ujú. momento. Es decir, una mamá poco, o muy agotada mentalmente es algo que de todas formas en todo el ecosistema Correcto. va teniendo su impacto. Pero hay maneras, hay formas de contrarrestarlo. Una de las que hablábamos, el estar presente, otra el 80-20, otra esa forma de las listas de tarea de lo urgente y lo que puedo postergar. Y también, obviamente, una de las formas fundamentales es identificarlo, no invisibilizarlo. O sea, saber que lo tenemos y ante esa identificación hacer algo. Que una de esas cosas que considero más importante es hablarlo, Correcto. eh, compartirlo con otros, o sea, con pares o con alguien que realmente sepa que me va a validar, porque no todo el mundo te valida cuando le dices algo así. Puedes terminar peor, ¿no? De una conversación de estas. Puedes decírselo a alguien y puedes terminar como, ciertamente yo de qué me estoy quejando. Y ese puede ser,
saber con quién hablarlo es importante y sobre todo priorizar el autocuidado. Esa es una de las cosas, de los temas que a mí más me gusta porque el autocuidado, los hábitos, eh, básicamente lo hacen todo. Los hábitos que vas teniendo día a día, que construyes esos espacios que te vas dedicando a ti. Y uno de esos espacios es la actividad física, la alimentación consciente que hablabas, incluso el baño consciente, la meditación. ¿Y qué otra estrategia se te ocurre que podemos hacer para afrontar este agotamiento mental? Tener espacios a solas. Ujú, Para mí es muy importante tener un espacio a solas, donde yo me pueda sentar, tomarme mi café sola, lo hago realmente en las mañanas. El grounding, ¿verdad? Bueno, los que tengan acceso a un jardín a tocar sin zapatos, ¿verdad? Pies ujú, descalzos, el contacto con la naturaleza, es abrir espacios. Para ujú, mí, el autocuidado es abrir espacios. Y una herramienta que a mí me ha ayudado y que lo veo que muchas personas lo hacen, mujeres, es agenda. Agenda tu espacio. Así ujú, como tu agenda, a las 2 tengo que llevar a mi hijo, tengo una cita con tal, tengo una sesión tal, tengo que, voy a atender a un cliente tal. Ok, vas a agendar, tengo una cita conmigo. Y así sean ujú, 15 minutos para meditar, para hacer grounding, para hacer lo que a ti te recargue. ujú. Y ahorita se me viene a la mente un ejercicio muy chévere, Sí. que yo lo mando mucho. Ok, vas a poner los días de la semana, lunes, martes, miércoles, bueno. Entonces, Ujú, en el día lunes, por ejemplo, ¿qué actividad, eso es para identificar, qué actividad hiciste que sentiste que te recargó? ujú, Ay, me tomé un café con una amiga y hablamos. Si tú sentiste que te recargó, lo anotas o le pones un puntaje, ¿ok? ujú. Del 1 al 5, Sí. ¿cuánto te recargó? 3, Ujú, 4, 5. Pero en el mismo día, date cuenta qué actividad te quitó energía. ujú, Entonces lo puntúas hacia abajo, del 1 al 5. ¿Cuánta energía te quitó? ¿Ok? ujú. Día a día, mira, ese es un ejercicio maravilloso, Sí, maravilloso. Día a día identifica qué te recarga, ¿ok? Y qué te sí. quita energía. Porque esto es autoconocimiento. A medida que te des cuenta, vas a hacer más de lo que te recarga y menos de lo que te roba energía. Por ejemplo, a veces conversamos con personas que nos roban energía, Sí, 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 sí. que ya O que queremos salir corriendo de ahí. bien, lo que decías anteriormente, pueden ser incluso pares, otras mamás en la misma situación que nosotros, pero que nos hacen sentir juzgadas, o que nos hace sentir poco suficientes, o que nos falta hacer algo para llegar a un estándar más alto de maternidad. O sea, puede ser, o sea, hay cosas muy sutiles en el día a día que nos quitan energía y no las estamos viendo. Ese ejercicio es bastante bueno. Claro, Ana, y es muy personal. Ujú, Por eso para mí lo que hablábamos, la psicoeducación, el autoconocimiento, el autodescubrirnos, porque a lo mejor para mí cocinar y hacerle la comida a mis hijos me roba energía porque no me gusta cocinar. ¿Ok? ujú. Pero para otra mamá le encanta cocinar y preparar Exacto. cosas a sus hijos, eso la llena, la recarga, ¿sí? Entonces es algo muy personal. O sea, Sí, cada quien tiene que ir diseñando su fórmula. y Como por eso es que no hay hablamos. una vara, lo que hablábamos antes, no hay una vara y no hay una fórmula, y no hay una sola estrategia en todo esto, sino que el camino es propio. Y así como el camino es propio y nosotros no somos la guía o la vara de nadie, nadie debe ser la vara con la cual nosotros nos midamos. O sea, nosotros somos nuestro propio punto de control. Y eso es lo más importante, tratar también en toda esta jornada de no compararnos ni para bien ni para mal. Ujú. Sí, y lo que hablábamos, esta fórmula es muy personal.
Y Ujú. ahora voy a hablar de otra cosa. Es la responsabilidad de crear la fórmula. Nadie la va a Sí, crear por ti. nadie te la va a dar. Porque si otra persona crea una fórmula para ti, posiblemente no va a ser adaptada para ti. Ujú, Posiblemente van a haber cosas que no te funcionen. ujú. Y eso no está mal, no hay que juzgarse por eso. O No, sea, no, lo que hablamos, hay mamás que se recargan, y esto lo vamos a hablar en otro episodio, y conectan jugando. Hay otras que no les gustan jugar y conectan cocinando. Hay otras que les encantan la limpieza y el orden y conectan proporcionándole un espacio ordenado a sus hijos. qué Hay bonito, tantas expresiones. ¿Ah? qué bonito, o sea, qué bonito que Sí. podamos conectar según nuestros intereses y nuestros gustos ¿verdad? Lo que nos gusta Y, hacer. y qué bonito que seamos tan diferentes y que cada quien también se recargue de una manera diferente. Correcto. Bueno, entonces, las personas que se identificaron con este episodio, por favor lo pueden compartir con otras madres si les gustó, si creen que suma, y bueno, ¿Verdad? también nos gustaría que por YouTube o por nuestras redes sociales, ¿verdad? Café y Caos en Instagram y en YouTube también, Café y Caos, puedan escribirnos sus experiencias, de qué temas les gustaría indagar, de qué temas quieren psicoeducarse, adquirir herramientas para ponerlas en práctica. O sea, no crean que las herramientas son así como muy grandes, no las vean tan difíciles, no son difíciles, son simples y sencillas para que en lo cotidiano lo puedan hacer. Claro. Bueno, sí, con esto quiero también lanzar la invitación a todos que nos hablen, nos comenten, nos digan qué quieren y qué opinan acerca de esto y si les ha pasado. O sea, comenten su experiencia para que sepan que no están solas en este mundo de caos y café. Chao, Anita. Chao. Chao, Erika. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso. Fuerte Bye. abrazo.